Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de Design Junior. En este video veremos cómo simplificar y resolver circuitos resistivos calculando los parámetros básicos como lo que son corrientes o tensiones. Y comenzamos con este circuito básico del tipo resistivo en serie. Como nos damos cuenta, tenemos dos resistencias en serie y nos piden calcular la corriente total, que está aquí la variable en azul, y las dos caídas de voltaje de cada resistor que vemos ahí. Además, tenemos una fuente de voltaje de 10 voltios. Entonces, todo esto lo podemos resolver si empleamos correctamente nuestra ley de Ohm. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este caso? Lo primero que hay que hacer es simplificar el circuito resistivo hacia una sola resistencia, para poder así calcular la corriente total. Si nos damos cuenta, la resistencia total de este circuito, pues es más que una resistencia en serie, la cual se calcula sumando en este caso, el valor resistivo de cada uno. 4 más 1 nos daría aquí 5 ohms, es decir, sin problemas tenemos la resistencia total. Al tener la resistencia total y el voltaje total que suministra tensión hacia todo el circuito, podemos calcular la corriente total que está aquí en azul. Y vamos a hacerla aquí. Nuestra ley de Ohm nos dice que la corriente es igual al voltaje entre la resistencia. En este caso sería voltaje entre resistencia. Como busco corriente total, entonces los valores deben de ser voltaje total y resistencia total. Es decir, las unidades, los voltajes, los parámetros son totales. El voltaje total que suministra la fuente son 10 voltios, mientras que la resistencia total la tenemos justo aquí arriba, calculada son 5 ohms. Y esto nos daría 10 entre 5, pues nos da 2. El voltio entre el ohm nos da el amperio. Y tenemos nuestra corriente total que son 2 amperios. Con esta corriente hay que analizar que el circuito tiene una corriente total de 2 amperios, es decir, a través de cada elemento, como es un circuito puramente en serie, cada elemento va a recibir los 2 amperios circulando a través de ellos, tanto la fuente, esta resistencia y esta otra resistencia. Entonces, conociendo esto, nosotros podemos ahora utilizar la ley de Ohm para calcular el voltaje en cada elemento resistivo que tenemos aquí. En este caso, si yo quiero calcular el voltaje 1, la ley de Ohm me dice que voltaje es igual a corriente por resistencia. Como la corriente es la misma por todo el circuito, entonces debe de emplear corriente total. Y la resistencia, como es el voltaje V1, la resistencia es la primera, que en este caso voy a ponerle R1. Ahora, ya teniendo estos datos ahí establecidos, pues nada más hay que sustituir nuestros datos. Tengo corriente total que son 2 amperios, que multiplica a 1 ohm, que es la primera resistencia. Esto nos daría 2 por 1 nos da 2 y el amperio por el ohm nos da el voltio. Y ahí tengo la primera caída de voltaje a través del elemento de 1 ohm. De la misma manera podemos calcular el voltaje V sub 2 utilizando nuevamente la corriente que circula por este elemento, que es la misma, entonces es corriente total, por la resistencia 2, que ahora sería la resistencia de 4 ohms. Utilizamos los 2 amperios nuevamente y la resistencia R2, que en este caso es, esta resistencia son ahora 4 ohms. Y nos damos cuenta que 2 por 4 pues nos da ahora 8 voltios. Es decir, en esta resistencia caen 8 voltios. Y podemos comprobar el circuito de manera rápida. Si en esta resistencia caen 2 voltios y en esta resistencia caen 8 voltios, la suma de las caídas me debe de dar siempre el voltaje que suministra totalmente la fuente de 10. 2 más 8 me da los 10 voltios. Y de esta manera concluimos que no hay problema con el circuito y responde perfectamente a las leyes de la ley de Ohm. Ahora tenemos el siguiente circuito resistivo, donde ya nos damos cuenta que tenemos ahora dos resistencias en paralelo y nos piden calcular lo que está en azul, corriente total, corriente I1 y corriente I2 a través de cada lazo resistivo. Nos dan el voltaje de la fuente total que son 18 voltios. Entonces lo primero que tienes que hacer es simplificar tus resistencias a una sola. Y esto lo haces con la fórmula de resistencias en serie o resistencias en paralelo dependiendo del circuito. Aquí si te das cuenta la resistencia total equivalente será obtener el paralelo de estas dos. Y para cuando son dos resistencias, te recomiendo la siguiente fórmula abreviada. Lo que tienes que hacer es, de las dos resistencias, multiplicarlas y luego dividirlas entre la suma de ambos valores resistivos. Ahí está.
Y de esta manera te va a obtener la resistencia total equivalente para dos elementos resistivos en paralelo. En este caso, sustituyendo los datos, tendríamos 3 ohms. Si quieres, omite los valores de unidades, ya que al final todo va a ser ohms. Y sería 3 y 6 multiplicados arriba y divididos entre 3 más 6. Arriba nos da 18 y abajo nos da 9. Por lo tanto, la resistencia total sería 2 ohms. Ahí está. Ahí tienes tu resistencia total equivalente. Entonces voy a apuntarle aquí para poder utilizar la pizarra y borrar esto. Ya que tienes la resistencia total, esto sería una sola resistencia que simplifica a estas dos. De tal manera que lo que puedes ahora sí calcular es la corriente total por el circuito. ¿Por qué? Porque ya tienes voltaje total y tienes resistencia total. Es decir, tenemos valores totales de la ley de Ohm. La corriente total nos dice que es voltaje entre resistencia. Nuevamente utilizaré los valores totales que tenemos ahí. Entonces, el voltaje total que está aquí son 18 voltios divididos entre la resistencia total que está justo aquí, que son 2 ohms. Ahora sí, al hacer esto te da 18 entre 2 te da 9, voltio entre ohm te da el amperio, la unidad de medida de la corriente. Entonces tenemos como corriente total 9 amperios. Es importante razonar siempre los valores que nos dan, es decir, los 9 amperios que fluyen por la fuente entrarán aquí y después se repartirán en dos corrientes diferentes. ¿Qué es lo que nos piden determinar? Vamos a determinar la I1 y la I2. Comenzamos con la corriente I1. Como siempre, debes de pensar en términos de la ley de Ohm. La corriente va a ser voltaje entre resistencia, pero ¿qué voltaje y qué resistencia? Bueno, el voltaje será el de este punto, de aquí a acá, y la resistencia, vamos a llamarla esta resistencia 1, a esta que está aquí. Entonces será la resistencia 1. Pero ¿cuánto voltaje hay en ese punto, de aquí a acá? Vamos a ponerle también voltaje 1, ya que es la resistencia que está más cercana a la fuente. Bueno, pues si te das cuenta, las leyes de circuitos nos dicen en un apartado muy claro que los voltajes que están en paralelo son los mismos a través de elementos en paralelo. Es decir, los 18 voltios que están aquí, como están paralelo con esta resistencia y con esta otra, los 18 voltios se suministrarán a través de cada elemento en paralelo. Por lo tanto, tendrás aquí también 18 voltios. Entonces B1 será 18 voltios, ya que está en paralelo, dividido entre la resistencia 1, que son 3 ohms. Y ahí está. 18 entre 3 te da en este caso 6 amperios. Y ya tenemos la corriente I1. Para la corriente I2 debemos de seguir el mismo razonamiento. Será el voltaje, en este caso del voltaje 2, vamos a llamarlo aquí, también llamamos a esta resistencia 2. Entre la resistencia 2. Ahí está. Entonces tenemos que el voltaje, como hemos mencionado, es el mismo a través de todos los elementos resistivos en paralelo. Entonces pongo 18 voltios entre la resistencia que está ahí, que son ahora 6 ohms. Y si te das cuenta aquí, pues nos da 3 amperios. Con esto terminamos los cálculos y razonamos nada más que estemos de manera correcta. Quedamos que los 9 amperios que circulan aquí entrarían a este punto, a este nodo, y se repartirían hacia acá y hacia acá. Y vemos que sí, entran 9 amperios, de aquí salen 6 amperios y de aquí salen 3 amperios, los cuales son 6 más 3, pues nos dan estos 9 amperios que se originaron inicialmente en el circuito. Vamos y analicemos este tercer ejercicio, el cual ahora tenemos un circuito mixto, es decir, nos damos cuenta que hay resistencias en paralelo aquí y luego una resistencia en serie, de lo cual nos piden calcular corriente total, corrientes a través de los elementos resistivos y voltajes a través de cada elemento que se encuentra en nuestro circuito. Lo que sirve para resolver este tipo de circuitos es el dibujo histórico de cada simplificación. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada vez que yo simplifique, voy a ir haciendo un dibujo de cómo quedó la simplificación. Vamos a ver. ¿Cómo empezamos con esto? Bueno, este es nuestro circuito base y lo primero que nos damos cuenta es que para reducir la resistencia total, siempre debo de hacerlo de derecha a izquierda, es decir, desde el punto más alejado hasta donde se encuentra la fuente de voltaje, en la cual obviamente voy a tener la resistencia conectada por ahí. Entonces lo vamos a hacer en este sentido. Ahora
Si nos damos cuenta, la primera simplificación que tenemos son estas dos resistencias, las cuales me quedarían como una sola resistencia en paralelo. Entonces voy a dibujar este circuito y vamos a dibujar cómo quedaría la simplificación. Si nos damos cuenta, nos quedaría así. Esta resistencia, que es de 4 y 4, se van a simplificar a una sola en paralelo. Recuerden que la fórmula que vimos anteriormente para dos resistencias nos decía que la resistencia equivalente en paralelo se hace la multiplicación de las dos resistencias y luego se divide entre la suma de ambas, en este caso 4 más 4. Bueno, pues aquí hay otro dato. Cuando las dos resistencias que se simplifican en paralelo son idénticas, el resultado es la mitad de su valor nominal. En este caso 4 por 4 me da 16, entre 8 me daría 2. Y nos damos cuenta que el resultado son 2 ohms. Por lo tanto, esta resistencia que quedó de la simplificación mide ahora o vale 2 ohms. Esta resistencia de aquí son de 3 ohms. Y nuestra fuente de voltaje, bueno, sigue valiendo los 10 voltios. Ahora, ya que tenemos este primer dibujo histórico, lo dejamos ahí. Y ahora hacemos otro dibujo cada vez más simplificado del circuito. El siguiente dibujo nos quedaría ya de la simplificación de estas dos, que si nos damos cuenta están en serie. Entonces únicamente nos van a dejar una sola resistencia en serie así. Y la suma nominal pues es simple en serie, 2 más 3 nos daría 5 ohms. Ahí está. De este circuito, que es el dibujo número 1, pasamos a la simplificación aquí y luego una simplificación más pequeña todavía. Ahora, ya que tenemos el circuito lo más simple posible, podemos ahora sí calcular nuestra corriente total. Entonces, ¿cómo sería la corriente total? Voy a utilizar los valores totales, en este caso son 10 voltios divididos entre los 5 ohms. Y esto nos daría 2 amperios. Entonces mi corriente total, vamos a ponerla aquí, es de 2 amperios. Así nos viene quedando la primera corriente. Ahora, ya que hiciste la simplificación de la corriente en el último circuito, te vas a ir hacia arriba en los dibujos, yéndote hacia atrás en tu historial de cada dibujo para ir obteniendo todas las variables del circuito. Es decir, como ya tienes la corriente total que circula aquí, si te das cuenta, identifica dónde circula en el circuito de arriba. Ah, pues en el circuito de arriba circula a través de todos los elementos y vale 2 amperios. Entonces, puedes ya omitir el circuito de abajo y de aquí, de este circuito pequeño, puedes ahora sí calcular las variables importantes. Date cuenta que la corriente te va a permitir calcular el voltaje aquí, que es una resistencia de 3 ohms, que es VA, y el voltaje a través de este elemento, que sería el voltaje, pues por así llamarlo, V sub B. Vamos a ver. Vamos a calcular el voltaje V sub A. Siguiendo ley de Ohm, pues es nada más corriente por resistencia. Serían los 2 amperios que multiplica a los 3 ohms. Y esto nos viene dando, pues es simple, es un cálculo simple, son 6 voltios. Listo. Ahora, a través del elemento de aquí, este que está aquí, vamos a calcular el voltaje aquí, que sería V sub B respectivamente. Tengo la corriente que circula, que son 2 amperios, y tengo la resistencia, pero la resistencia es aquí, que son 2 ohms. Así. Entonces 2 por 2 nos quedaría 4 voltios. Date cuenta que estos 4 más estos 6 nos dan los 10 voltios originales. Entonces el voltaje V sub B vale 4 voltios. Y como están en paralelo con la ramificación de V sub C, entonces recordamos que los voltajes en paralelo también son iguales. Entonces ya tengo V sub C que equivale a 4 voltios. Esto te permite que como ya tienes corriente total, ya tienes el voltaje aquí y ya tienes los voltajes de cada elemento resistivo aquí en paralelo, pues te permite calcular la corriente I1 y la corriente I2. Sería la corriente I1, el voltaje de este elemento es V sub B, que vale 4 voltios, dividido entre la resistencia de esta ramificación, que son 4 ohms. Y esto te queda 1 amperio. Y ya tienes la corriente I sub 1. Para la corriente I sub 2 es el mismo razonamiento.
Sería tu voltaje aquí, que como es el mismo que V sub B, quedamos que vale 4 voltios, dividido entre la resistencia de este lazo, que es 4 ohms también. Si te das cuenta, pues es lo mismo. Entonces 4 volts entre 4 nos daría 2, perdón, nos daría 1 amperio. Entonces, tienes que por aquí circula 1 amperio por I1, otro amperio por acá, los dos se suman y me dan 2 amperios, que es la corriente general o la corriente total que se genera en el circuito. Y nos damos cuenta que las leyes de circuitos se cumplen perfectamente para la resolución de este circuito. Y bueno, estos son 3 circuitos aquí que espero que te hayan servido. No te olvides de suscribirte al canal y compartirlo por las redes sociales, además de regalarnos un like. Déjame en los comentarios sobre alguna duda del circuito o qué temas te gustaría que viéramos en las siguientes semanas.